Cuando Tomás Anderson abrió la puerta del carruaje y vio el rostro de Elena Santos por primera vez, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Las cicatrices, que marcaban el lado derecho de su rostro, descendiendo por el cuello hasta perderse bajo el cuello del vestido, contaban una historia de dolor que no estaba preparado para ver. El cochero rió por lo bajo, un sonido cruel que cortó el aire frío de esa mañana de invierno en Durango. Tomás se quedó paralizado, con la mano aún extendida para ayudarla a bajar, mientras su mente intentaba procesar lo que sus ojos estaban viendo. La agencia no había mencionado nada, absolutamente nada sobre aquello. Elena bajó del carruaje sola, sin esperar su ayuda. Sus movimientos eran cuidadosos, calculados, como los de alguien que ha aprendido a ocupar el mínimo espacio posible en este mundo. Llevaba un vestido sencillo, oscuro, remendado en varios lugares, con una habilidad que revelaba años de necesidad. El chal que cubría parcialmente sus hombros era demasiado fino para el frío que hacía, pero no temblaba. O tal vez había aprendido a ocultar incluso eso. El señor Anderson, supongo. Su voz era firme, sin rastros de súplica o inseguridad. Soy Elena Santos, la mujer que usted contrató a través de la agencia. No desvió la mirada, mirándolo directamente, como si lo desafiara a decir algo sobre lo que veía. El lado izquierdo de su rostro estaba intacto, incluso hermoso, con rasgos delicados y ojos oscuros que brillaban con una mezcla de orgullo y resignación. El contraste era perturbador. Tomás abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Entiendo si el acuerdo ya no es válido, continuó Elena, su voz manteniendo esa extraña calma que sonaba casi ensayada. Puedo regresar en el próximo carruaje. No habrá problemas legales. El contrato prevé la anulación por insatisfacción de cualquiera de las partes. Hablaba como alguien acostumbrado al rechazo, como quien ya tiene las maletas hechas antes, incluso de abrirlas. Aquello atravesó el pecho de Tomás como una cuchilla afilada. No, la palabra salió más áspera de lo que pretendía. Tomás se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura. El acuerdo sigue en pie. Bienvenida a la hacienda Anderson, señorita Santos. Se obligó a tomar su pequeña maleta, evitando mirar directamente a su rostro de nuevo. La sorpresa de Elena fue visible por solo un segundo. Un breve ensanchamiento de los ojos antes de que la máscara de indiferencia volviera a su lugar. El cochero escupió en el suelo y azotó a los caballos, llevándose el carruaje en una nube de polvo. Tomás se quedó allí parado, sosteniendo la maleta sorprendentemente ligera de Elena, mientras ella caminaba hacia la casa principal. Sus pasos eran firmes, a pesar del evidente cansancio de un largo viaje. Subía los escalones de la galería como si estuviera entrando en un campo de batalla, no en un hogar. La propiedad de Tomás era una de las más prósperas de la región. Tierras extensas, ganado, sano, una casa de 2 pisos que se destacaba contra el horizonte árido de Durango. Había construido todo aquello junto a Margarita, su difunta esposa. Habían pasado 2 años desde que la fiebre se la llevó, dejándolo solo en esa inmensidad. La soledad se había convertido en un peso físico, algo que lo aplastaba un poco más cada día que pasaba. La idea de contratar una novia por correspondencia había surgido en una noche especialmente difícil, cuando el silencio de la casa vacía se volvió demasiado ensordecedor para soportarlo. Tomás no quería amor. El amor significaba vulnerabilidad, significaba la posibilidad de perder de nuevo. Y no estaba seguro de poder sobrevivir a otra pérdida. Lo que quería era practicidad, compañía sin las complicaciones emocionales de un cortejo tradicional, una transacción limpia, clara, donde ambas partes supieran exactamente lo que estaban recibiendo. Pero ahora, observando a Elena entrar en su casa con esa dignidad herida, Tomás se dio cuenta de que nada sería tan simple como había imaginado.
Ella no era la mujer común y sin complicaciones que esperaba. Elena traía consigo una historia grabada en su propia piel. Una historia que él no había pedido conocer, pero que ahora estaba frente a él, imposible de ignorar. Dentro de la casa, Elena se detuvo en el centro de la sala de estar, sus ojos recorriendo cada rincón con una atención meticulosa. Tomás notó cómo lo catalogaba todo: las cortinas rotas, el polvo acumulado en los muebles, los platos sucios apilados en la cocina visible a través de la puerta abierta. La casa de un hombre que había renunciado a cuidar de las pequeñas cosas que hacen de una casa un hogar. ¿Dónde está la habitación que el Señor me ha destinado?, preguntó Elena, rompiendo el pesado silencio que se había instalado entre ellos. Tomás señaló hacia el pasillo, donde estaban las habitaciones principales, pero Elena negó con la cabeza. ¿Hay alguna habitación más pequeña? ¿De servicio, tal vez? No sería apropiado que ocupara los aposentos principales. Si estás llegando aquí al canal ahora y te interesan las historias que tocan el corazón, suscríbete para no perderte ningún video como este. Es gratis y ayudas a fortalecer esta comunidad de personas que aman las historias emocionantes. Escribe también en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tomás indicó una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, junto a la cocina. Era sencilla, con solo una cama estrecha, una cómoda vieja y una pequeña ventana que daba al granero. Elena entró, dejó su maleta sobre la cama y se giró hacia él con esa misma expresión controlada. Necesito dejar claros los términos de nuestro acuerdo, señor Anderson. Estoy aquí para trabajar. Cocinaré, limpiaré, lavaré, cuidaré de la casa. Nada más allá de eso será esperado u ofrecido de mi parte. Esta habitación es suficiente para mis necesidades. Hablaba como quien establece las reglas de una negociación comercial, no de un matrimonio. Tomás sintió una extraña opresión en el pecho, pero solo asintió. «Entendido, señorita Santos». No supo qué más decir, así que retrocedió, cerrando la puerta tras de sí. Caminó hasta el granero, necesitando aire, espacio para procesar todo aquello. Los caballos relincharon al verlo y Tomás se ocupó, revisando cosas que no necesitaban revisión, solo para tener algo en qué concentrarse, además del torbellino de pensamientos en su cabeza. Cuando volvió a la casa, unas horas después, el olor a comida casera lo recibió. Elena se había quitado el chal y se había atado el cabello, revelando más de las cicatrices que descendían por su cuello. Se movía por la cocina con una eficiencia práctica, alguien que claramente había trabajado duro toda su vida. La mesa estaba puesta para 2 personas, limpia por primera vez en meses, con platos sencillos pero organizados con cuidado. Comieron en silencio. Tomás intentó no mirarla, pero era imposible no notar la manera en que Elena masticaba despacio, saboreando cada bocado como si la comida fuera algo demasiado precioso para desperdiciar. Tenía hambre, hambre de verdad, del tipo que proviene de años de privación. Eso era obvio en cada movimiento cuidadoso del tenedor, en cada sorbo lento de agua. ¿Cocina usted bien?, se arriesgó Tomás, rompiendo el silencio. Elena levantó los ojos hacia él y por un breve momento, algo parecido a la sorpresa, cruzó su rostro antes de que la máscara volviera. «Aprendí, por necesidad, no por talento», respondió, volviendo su atención al plato. «Cuando se pasa suficiente hambre, se aprende a hacer que incluso lo poco rinda mucho». La cruda honestidad de la afirmación dejó a Tomás sin palabras. Terminó de comer sin decir nada más. Elena recogió los platos y comenzó a lavarlos, rechazando cualquier oferta de ayuda con un firme gesto de cabeza. Tomás se retiró a su habitación, la que había compartido con Margarita, y se acostó mirando el techo. Podía oír a Elena moverse por la casa,
pequeños sonidos de alguien organizando, limpiando, trayendo orden al caos que él había permitido que se instalara. Era extraño tener otra presencia allí después de tanto tiempo solo. Extraño, pero no necesariamente incómodo. Simplemente diferente. Muy diferente. Los primeros días transcurrieron en una rutina silenciosa y cuidadosa. Elena se despertaba antes del amanecer. Ya estaba preparando café cuando Tomás bajaba. Limpiaba mientras él iba a cuidar a los animales. Cuando él volvía para el almuerzo, la comida estaba lista. Le cosía la ropa rota sin que él se lo pidiera. Arreglaba cortinas, barría, organizaba. La casa comenzaba a tener apariencia de hogar de nuevo, pero el silencio entre ellos permanecía denso, cargado de cosas no dichas. Una mañana, Tomás entró en la cocina y encontró su abrigo de invierno extendido sobre la mesa. Elena había remendado un gran rasgón en la manga, las puntadas tan pequeñas y perfectas que apenas se notaban. Él pasó los dedos sobre el trabajo, admirado por la habilidad. Mi madre solía coser así. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo mejor. Elena dejó lo que estaba haciendo en el fregadero y lo miró. La mía también, dijo simplemente. Pero había algo diferente en su voz. Una suavidad que no estaba allí antes. Fue lo primero que realmente compartieron, ese pequeño recuerdo de madres que cosían con cuidado y amor. Tomás salió al campo con el abrigo remendado y por primera vez en 2 años no sintió solo el peso de la soledad. Había algo más allí ahora, algo pequeño, frágil, pero innegablemente presente. Esa noche, durante la cena, le preguntó de dónde venía. Elena dudó, sus dedos apretando el tenedor con más fuerza de la necesaria. De un lugar donde ya no tenía motivos para quedarme. Fue todo lo que dijo, pero el tono dejaba claro que ese tema estaba cerrado. Tomás no insistió. Él también tenía sus propios fantasmas que prefería no revisitar. El documento de matrimonio permanecía sobre la chimenea, todavía sin firmar. Ambos lo veían cada vez que pasaban por la sala. Ambos fingían no verlo. Era más fácil así, mantener esa distancia segura, ese acuerdo que no era del todo un matrimonio, pero tampoco era solo un arreglo laboral. Era algo indefinido, suspendido, esperando que uno de los dos tuviera el valor de dar el siguiente paso o de terminarlo de una vez. Pedro, el viejo peón de la hacienda que trabajaba para Tomás desde hacía décadas, apareció una tarde para recibir instrucciones sobre el ganado. Vio a Elena en la ventana y le dedicó una amplia sonrisa a Tomás. «Así que es ella, la mujer que mandó a buscar», dijo el viejo sin rodeos. «Parece tener buenas manos para el trabajo. La casa está diferente, hasta el olor ha cambiado». Tomás solo refunfuñó algo ininteligible, pero sintió que las mejillas se le calentaban. Pedro rió por lo bajo, esa risa que decía que sabía mucho más de lo que aparentaba. Pero el viejo tenía razón. La casa estaba diferente. Y Tomás comenzaba a darse cuenta de que no era solo la limpieza o la organización. Era la presencia de alguien a quien le importaba, aunque fuera por obligación contractual, aunque mantuviera la distancia. Había vida allí de nuevo, y eso asustaba a Tomás tanto como lo reconfortaba. Las semanas fueron pasando y el invierno de Durango se intensificaba. Una tormenta de nieve golpeó la región con una violencia inesperada, bloqueando los caminos y aislando la hacienda por completo. Tomás apenas logró llegar al granero para asegurarse de que los animales estuvieran protegidos antes de que la ventisca se volviera demasiado peligrosa. Cuando volvió a la casa, estaba empapado y temblando, con los labios morados por el frío. Elena lo esperaba con toallas calientes y una palangana de agua tibia. «Quítese esa ropa mojada antes de que pesque una neumonía», ordenó con una firmeza que no admitía discusión. «Prepararé té caliente». Tomás obedeció, sorprendido por la preocupación en su voz. Cuando salió de su habitación con ropa seca,
Elena ya tenía un té humeante esperándolo y había avivado la chimenea hasta que el fuego creció fuerte y reconfortante. La tormenta duró 3 días enteros. 3 días en los que estuvieron atrapados dentro de esa casa, forzados a una proximidad que ambos habían evitado cuidadosamente hasta entonces. El primer día, mantuvieron la educada distancia de siempre. Elena cocinaba, Tomás traía leña, conversaban solo sobre necesidades prácticas. La tormenta aullaba afuera como un animal salvaje, sacudiendo las ventanas y apilando nieve contra las paredes. Al segundo día, algo comenzó a cambiar. Tomás encontró un viejo juego de damas en el armario y, sin pensarlo mucho, sugirió que jugaran para pasar el tiempo. Elena aceptó con renuencia, sentándose a la mesa con esa postura rígida que era su sello. Pero era terriblemente mala en el juego, tan mala que era casi cómico. Sus estrategias no tenían ningún sentido y perdía una ficha tras otra con una creciente expresión de frustración. ¿Me está dejando ganar, señorita?, preguntó Tomás, incrédulo, después de su 5ª victoria consecutiva. Elena levantó la vista hacia él y por primera vez él vio un brillo de humor genuino allí. Me gustaría tener esa dignidad, señor Anderson, pero la verdad es que simplemente soy horrible en este juego, admitió. Y entonces sucedió algo extraordinario. Ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, torcida por las cicatrices, pero era real y era hermosa. Tomás sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que casi no lo reconoció. Era el comienzo de algo que iba más allá de acuerdos y contratos. Se rieron juntos por primera vez. El sonido resonó en la casa vacía, rompiendo el hielo que había entre ellos de manera mucho más efectiva de lo que cualquier conversación seria podría haberlo hecho. Elena se relajó un poco, sus hombros perdiendo parte de esa tensión constante. Tomás se dio cuenta de que no podía dejar de mirarla, de la manera en que movía las piezas con sus delicados dedos, de la forma en que se mordía el labio inferior cuando intentaba concentrarse. Al tercer día, la tensión entre ellos era de un tipo completamente diferente. Elena estaba leyendo en voz alta un libro que había pertenecido a Margarita, poesías antiguas que Tomás no había mirado en años. Su voz tenía una cualidad suave al leer, muy diferente de su tono práctico y directo de siempre. Se perdía en las palabras, olvidando ser cautelosa, olvidar mantener sus muros levantados. Tomás la observaba más de lo que escuchaba las palabras. Observaba cómo pasaba los dedos por las páginas con reverencia, cómo sus ojos brillaban cuando encontraba un verso particularmente hermoso. Estaba sentada cerca de la chimenea, la luz de las llamas danzando sobre su rostro, suavizando las cicatrices hasta que parecían solo parte de quien era, no algo separado o vergonzoso. La tarde cayó y Elena siguió leyendo, su voz volviéndose cada vez más baja, más somnolienta. Tomás se dio cuenta del momento exacto en que se durmió, el libro resbalando de sus manos relajadas, su cabeza cayendo a un lado. Parecía diferente dormida, más joven, más vulnerable. Las líneas de preocupación que siempre marcaban su frente habían desaparecido. Tomás se quedó parado por un largo momento, solo mirándola. Su corazón latía demasiado fuerte, demasiado rápido. Sabía que debía despertarla o simplemente dejarla allí en la silla, pero sus pies lo llevaron y, antes de que pudiera pensarlo mejor, la estaba levantando en sus brazos. Elena era más ligera de lo que esperaba. Su cuerpo pequeño y delicado, a pesar de la fuerza que demostraba en el trabajo diario, la llevó hasta su cuartito en la parte de atrás, cada paso cuidadoso para no despertarla. La acostó en la estrecha cama con una amabilidad que no sabía que aún poseía. Elena murmuró algo ininteligible, girándose de lado,
acurrucándose bajo la manta que él le echó por encima. Tomás se quedó en la puerta más tiempo del debido, observándola dormir, sintiendo que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Cuando finalmente volvió a la sala, sus manos temblaban, no de frío, sino de algo mucho más aterrador. Se estaba enamorándose de esa mujer de cicatrices y silencios, esa mujer que había llegado esperando el rechazo y que trabajaba como si necesitara demostrar su valía a cada momento. Tomás se sentó frente a la chimenea, con la cabeza entre las manos, intentando entender cuándo exactamente todo había cambiado. Por la mañana, Elena se despertó confundida, todavía vestida, en su propia cama. Lo último que recordaba era estar leyendo cerca del fuego. Tocó la manta que la cubría, dándose cuenta de que alguien la había puesto allí. Alguien se había preocupado. Su corazón se aceleró al comprender lo que eso significaba. Tomás la había cargado, la había tocado, la había cuidado mientras dormía. Era más intimidad de la que habían compartido en todas esas semanas juntos. En la cocina, Tomás ya estaba preparando café, algo que nunca hacía. Sus manos temblaban ligeramente mientras vertía la bebida en las tazas. Se miraron cuando Elena entró, y en esa mirada hubo un reconocimiento mutuo. Algo había cambiado irrevocablemente durante esa tormenta. Simplemente aún no sabían qué hacer con ello. La primavera llegó lentamente a Durango, derritiendo la nieve y revelando la tierra húmeda y fértil por debajo. Con el clima más templado, Tomás y Elena comenzaron a trabajar juntos en el jardín junto a la casa. Era un trabajo físico, cavando la tierra dura, sembrando semillas, creando algo nuevo a partir del suelo todavía frío. Trabajaban codo con codo, sus hombros casi rozándose mientras preparaban los bancales. Tomás le mostraba a Elena la profundidad correcta para sembrar papas, y ella le enseñaba trucos que su madre usaba para que los tomates crecieran más fuertes. Había una armonía en sus movimientos, una sincronía que nacía naturalmente cuando dos personas comienzan a conocerse de verdad. Elena comenzó a tararear mientras trabajaba. Era una melodía suave, algo que probablemente ni siquiera se daba cuenta de que estaba haciendo. Tomás dejó lo que estaba haciendo, apoyándose en la pala, solo para escucharla. Había algo profundamente íntimo en ese momento, en ser testigo de Elena cuando no estaba en guardia, cuando sus defensas estaban bajas y simplemente existía sin miedo. Ella se dio cuenta de que él se había detenido y el sonido murió en su garganta. «Disculpe, no me di cuenta de que estaba haciendo ruido», dijo rápidamente, volviendo a trabajar con renovado vigor, con las mejillas sonrojadas. «No se detenga», dijo Tomás, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. «Por favor, no se detenga, era bonito». Elena levantó la vista hacia él sorprendida, y algo pasó entre ellos, algo eléctrico y aterrador. Ella desvió la mirada primero, pero reanudó su tarareo, más bajo esta vez, como si fuera un regalo secreto que le permitía presenciar. Los días se hicieron más largos y cálidos. Tomás comenzó a encontrar excusas para volver a la casa antes, para estar cerca de ella. Elena comenzó a tardar más en arreglar la sala donde él se sentaba por la noche, encontrando siempre una cosa más que organizar, un rincón más que limpiar. Orbitaban uno alrededor del otro, como dos planetas atrapados por la gravedad, queriendo acercarse pero con miedo a la colisión. Un sábado, Tomás volvió del pueblo con un paquete envuelto en papel de estraza. Lo dejó sobre la mesa frente a Elena, sin decir nada, con los ojos fijos en algún punto de la pared, incapaz de mirarla directamente. «¿Para mí?», preguntó Elena, su voz pequeña e incierta. Tomás solo asintió. Abrió el envoltorio lentamente, como si esperara que se desvaneciera en cualquier momento. Dentro había tela nueva, de un hermoso azul como el cielo de verano,
suave al tacto. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener parpadeando. Rápidamente, «Señor Anderson, no puedo aceptar esto. Es demasiado caro. Yo...» Su voz falló. Tomás finalmente la miró. La miró de verdad, y lo que ella vio en sus ojos la hizo dejar de hablar. «No es caridad, Elena». Usó su nombre de pila por primera vez, y el sonido en sus labios hizo que su corazón diera un vuelco. «Mereces tener cosas bonitas. Trabajas duro, cuidas de esta casa, me cuidas a mí. Es solo un regalo, solo eso». Pero Elena sabía que no era solo un regalo, era un reconocimiento, era una declaración disfrazada. Era Tomás diciendo sin palabras que la veía, que ella importaba, que tenía valor más allá de su trabajo. Sostuvo la tela contra su pecho, incapaz de contener las lágrimas que finalmente escaparon. «Gracias», fue todo lo que pudo susurrar. Tomás salió rápidamente, dirigiéndose al granero, porque no confiaba en sí mismo para quedarse más cerca de ella en ese momento. Si se quedaba, podría hacer algo que lo cambiaría todo irreversiblemente. ¿Te está gustando esta historia hasta aquí? Haz clic en el botón Gracias para ayudarnos a seguir trayendo historias como esta. El gracias es una forma de apoyar financieramente el canal, y ese gesto marca toda la diferencia para que podamos seguir compartiendo historias que emocionan. Esa noche, Elena se quedó despierta hasta tarde, cortando la tela, creando un vestido nuevo. Tomás podía ver la luz de la vela filtrándose por debajo de la puerta de su cuartito. Podía imaginar sus hábiles dedos trabajando, y su pecho dolía con una mezcla de ternura y deseo que no sabía cómo manejar. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión dulce y dolorosa. Cada mirada duraba un segundo más de lo debido. Cada toque accidental al pasarse un plato en la mesa quemaba como fuego. Estaban al borde de algo grande y aterrador, y ambos lo sabían. Una noche cálida se sentaron en la galería como habían empezado a hacer con regularidad. Elena cosía mientras Tomás tallaba un trozo de madera. El cielo estaba pintado de naranja y rosa, mientras el sol se ponía sobre las colinas lejanas. Había paz allí, una paz que Tomás no sentía desde hacía años. Elena se inclinó ligeramente, su hombro rozando el de él. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero intencionado. Tomás se quedó completamente inmóvil, apenas atreviéndose a respirar. Su corazón martilleaba tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza para mirarla. Elena también se había girado y ahora estaban demasiado cerca, respirando el mismo aire. Sus ojos oscuros buscaban los de él, vulnerables y esperanzados y asustados. Tomás levantó la mano, sus dedos temblando mientras se acercaban al rostro de ella. Le tocó la cara, el lado marcado por las cicatrices, con una amabilidad reverente. Su pulgar trazó la línea de la cicatriz que bajaba por su mejilla. Elena contuvo el aliento, pero no se apartó. Cerró los ojos por un momento, como si se permitiera creer que aquello era real, que alguien la tocaba no a pesar de sus cicatrices, sino que simplemente la tocaba, viéndola como una persona completa. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, había algo crudo allí, algo expuesto y verdadero. Tomás se inclinó hacia adelante. El espacio entre ellos se redujo a casi nada. Podía ver cada una de sus pestañas, cada matiz en sus ojos. 1 centímetro más y sus labios se tocarían. 1 segundo más y todo cambiaría. Pero entonces, como un fantasma surgiendo de las sombras, Margarita apareció en su mente. El recuerdo de ella muriendo, febril y delirante, llamándolo. El dolor de perderla, la promesa que se había hecho de nunca olvidar. Y de repente, Tomás se congeló. Fue solo 1 segundo, solo una vacilación, pero fue suficiente. Elena sintió el cambio de inmediato.
Vio la duda cruzar sus ojos, vio el miedo apoderarse de él. Esa vacilación fue como un balde de agua helada. Se apartó rápidamente, poniéndose de pie tan deprisa que casi tira la silla. «Es tarde», dijo, su voz demasiado firme, demasiado controlada. «Buenas noches, Tomás». Fue la primera vez que usó su nombre de pila y sonó como una despedida, no como intimidad. Entró en la casa antes de que él pudiera decir nada y él oyó la puerta de su habitación cerrarse. Oyó la llave girar en la cerradura con un clic final. Tomás se quedó sentado en la galería hasta bien pasada la medianoche, con la cabeza entre las manos, odiándose a sí mismo. Había tenido a Elena allí, confiada y vulnerable y dispuesta, y había dejado que el miedo ganara. Había dejado que un fantasma destruyera algo vivo y real que estaba floreciendo justo frente a él. Dentro de su pequeña habitación, Elena lloraba en la almohada, ahogando los sollozos para que él no la oyera. El momento había sido perfecto. Se había permitido esperar, creer que tal vez era posible ser amada, a pesar de todo. Y entonces vio su vacilación, sintió su retroceso, y todas las viejas heridas se abrieron de nuevo. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Las cicatrices siempre estarían allí, siempre serían la razón por la que nadie podría quererla de verdad. La casa se durmió esa noche, dividida por la mitad. Dos personas solas en sus habitaciones separadas, ambas sufriendo, ambas deseando tener el valor para algo que parecía imposible. La mañana siguiente trajo de vuelta la cuidadosa distancia que había marcado las primeras semanas. Elena volvió a ser formal, llamándolo señor Anderson, manteniendo la mirada baja. Tomás no sabía cómo arreglar lo que había roto, así que hizo lo que siempre hacía cuando las emociones se volvían demasiado complicadas. Se enterró en el trabajo, saliendo al amanecer y volviendo solo cuando la oscuridad ya había caído. La tela azul permanecía intacta sobre la silla en la habitación de Elena. No podía mirarla sin sentir que el pecho se le oprimía. Ese regalo, que había significado tanto ahora, era solo un doloroso recordatorio de lo que casi sucedió y no sucedió, de lo que se había permitido desear y que, como siempre, estaba fuera de su alcance. Pasó una semana en ese silencio tenso y pesado. Tomás notó que Elena volvía a usar el chal, cubriéndose más el rostro cuando salía de casa. Volvía a esconderse, y eso rompió algo dentro de él, pero no sabía cómo decirlo, cómo explicar que no era repulsión lo que lo había hecho dudar, sino el terror de perder de nuevo. Un sábado, Elena pidió permiso para ir al pueblo de Silver Creek a buscar algunas provisiones. Tomás se ofreció a acompañarla, pero ella se negó, educadamente, diciendo que prefería ir sola. La vio partir en la pequeña carreta, con su chal cubriéndola por completo, y tuvo un mal presentimiento que no pudo explicar. En Silver Creek, Elena ató la carreta frente al almacén general. El pequeño pueblo parecía estar particularmente concurrido ese día, con grupos de mujeres conversando en las banquetas de madera, hombres reunidos frente a la cantina. Elena mantuvo la cabeza baja, entrando rápidamente en la tienda para tomar lo que necesitaba. Pero no fue lo suficientemente rápida para evitar ser vista. Mientras escogía harina y azúcar, oyó voces desde fuera de la ventana, voces de mujeres lo suficientemente altas como para ser oídas claramente. Esa pobrecita que Tomás Anderson trajo como novia era la voz aguda de la esposa del comerciante. ¡Qué situación tan triste! Elena se congeló, sus dedos apretando el saco de harina que sostenía. «Pobre hombre», respondió otra voz. «Atrapado en un matrimonio de caridad con una mujer Nindens, la que ni siquiera puede llamar esposa de verdad. Oí que todavía duerme en la habitación de servicio. ¿Qué clase de matrimonio es ese?» Las risas que siguieron fueron crueles, afiladas como cuchillos. «Se merece algo mejor»,
continuó la primera voz. Un hombre rico y trabajador como él, con una mujer así, todos saben que apenas puede mirarla. ¿Quién podría, verdad? Es hasta comprensible. Elena sintió que las náuseas le subían por la garganta. Sus manos temblaban tanto que casi tira la harina. Dicen que la mira y solo ve lástima. No amor, no deseo, solo obligación cristiana. Pobre Thomas Anderson, tan bueno de corazón que se ha sacrificado así. Elena dejó las compras en el mostrador, arrojó unas monedas y salió por la puerta trasera, incapaz de enfrentar a esas mujeres. Subió a la carreta con las manos aún temblando, las palabras resonando en su cabeza como campanas fúnebres. Apenas puede mirarla. Solo lástima, obligación, sacrificio. Condujo la carreta fuera del pueblo, pero no pudo ir directamente a casa. Se detuvo a mitad de camino, en una zona arbolada, lejos de miradas curiosas, y finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Grandes sollozos sacudían su cuerpo mientras sostenía las riendas con fuerza, intentando recomponerse, pero incapaz de dejar de llorar. Tenían razón todas ellas. Tomás había dudado esa noche porque no podía desear de verdad a alguien como ella. La vacilación no era por sus propios miedos, era porque Elena no era suficiente, porque sus cicatrices eran demasiado para que cualquier hombre las soportara, incluso un buen hombre como Tomás. Era solo una obligación que él había asumido y ahora no sabía cómo deshacerse de ella. Cuando finalmente volvió a la hacienda, ya estaba oscureciendo. Tomás estaba en la galería, obviamente esperándola, con la preocupación estampada en el rostro. ¿Estás bien? Tardaste tanto que me preocupé. Comenzó a bajar los escalones hacia ella. Estoy bien, respondió Elena, su voz demasiado firme, demasiado fría. Solo atendí algunos asuntos. Pasó junto a él sin mirarlo, llevando las provisiones adentro. Tomás se quedó parado, confundido por su tono, pero sin saber qué preguntar. Esa noche, Elena no preparó la cena. Por primera vez desde que había llegado, se encerró en su habitación justo después de guardar las compras. Tomás se quedó solo en la cocina. El silencio de la casa de repente era ensordecedor de nuevo, como en los días antes de que ella llegara. Intentó tocar a su puerta, pero Elena solo dijo que le dolía la cabeza y que necesitaba descansar. Había algo diferente en su voz, algo roto que no estaba allí antes. Tomás volvió a la sala, inquieto, sabiendo que algo andaba terriblemente mal, pero sin poder identificar qué. En los 2 días siguientes, Elena volvió a su rutina de trabajo, pero era como si se hubiera apagado un interruptor. Era eficiente y educada, pero distante de una manera que iba más allá de la formalidad inicial. Era como si hubiera levantado un muro tan alto que ningún puente podría cruzarlo. Tomás intentó conversar, pero Elena siempre tenía una excusa. Intentó ayudar en las tareas de la casa, pero ella rechazaba cualquier ayuda. Intentó hacer bromas, trayendo de vuelta el humor que habían compartido durante la tormenta, pero ella solo sonreía educadamente y se alejaba. Fue al tercer día que Elena comenzó a empacar sus cosas. Tomás la vio por la ventana de la habitación, doblando cuidadosamente la poca ropa que poseía, metiéndolo todo de nuevo en la pequeña maleta con la que había llegado. Su corazón se disparó. Se iba. Elena se estaba preparando para dejarlo. Entró en la habitación sin tocar, algo que nunca había hecho antes. ¿Qué estás haciendo? Su voz salió más alta de lo que pretendía. Elena no dejó de empacar, ni se giró para mirarlo. Preparándome para irme, dijo simplemente, su voz vacía de emoción. Es mejor así para ambos. Tomás se quedó parado en la puerta, su mundo desmoronándose. ¿Irme a dónde? ¿Por qué?, preguntó, dando un paso dentro de la habitación. Elena finalmente se giró y lo que vio en sus ojos lo golpeó como un puñetazo. Había dolor allí, pero también resignación, la aceptación de algo que claramente creía inevitable.
Sé honesto conmigo, Tomás. ¿Te arrepientes de haberme traído aquí, de haber aceptado este matrimonio? Su voz era tranquila, pero había una súplica oculta bajo la superficie. Solo dime la verdad. Elena lo miraba directamente ahora, su lado marcado por las cicatrices, han vuelto hacia él, sin vergüenza pero también sin esperanza. Tomás abrió la boca, pero las palabras se atoraron en su garganta. Estaba cansado. Había trabajado 12 horas bajo el sol abrasador. Su mente estaba nublada y lenta. Es complicado. Fue lo que salió. 2 palabras, las palabras más equivocadas que podría haber elegido. El rostro de Elena se cerró por completo. Entonces eso es un sí, dijo, volviéndose hacia la maleta. Te lo haré simple. Me voy. Tal vez sea lo mejor. De todos modos, esto no está funcionando. Tomás quiso gritar que no era eso lo que quería decir, que complicado era sobre sus propios miedos y traumas, no sobre ella. Pero estaba tan cansado, cansado de luchar contra sí mismo, cansado de sentir, cansado del miedo constante de perder de nuevo. Así que, en lugar de luchar, en lugar de explicar, dijo la peor cosa posible. Tal vez tengas razón. El silencio que siguió fue absoluto. Elena se quedó completamente inmóvil por un largo momento. Luego volvió a empacar con movimientos mecánicos. Me iré por la mañana, dijo sin mirarlo. Tomás salió de la habitación, fue directamente al granero. Se sentó en el heno, con la cabeza entre las manos, intentando entender lo que acababa de hacer. Pero el cansancio era tanto, la confusión era tanta, que simplemente se quedó allí, dejando que la oscuridad a su alrededor reflejara la oscuridad dentro de él. Tomás no volvió a la casa esa noche. Durmió en el granero, entre los caballos, despertando, rígido y adolorido, con los primeros rayos de sol. Cuando finalmente entró en la casa, aún antes del amanecer completo, el silencio lo recibió como un golpe físico. Sabía, antes incluso de comprobarlo, que Elena ya se había ido. La pequeña habitación de atrás estaba vacía. La cama estaba hecha con las esquinas perfectamente dobladas, como si nadie hubiera dormido nunca allí. La única señal de que Elena Santos había existido en esa casa era la tela azul, cuidadosamente doblada sobre la silla con una nota encima. Tomás tomó el papel con manos temblorosas. La caligrafía era cuidada, cada letra formada con esmero. Gracias por intentar ser amable. Lamento no haber sido suficiente. Tomás arrugó el papel, dejándolo caer al suelo. Se quedó allí parado en la pequeña habitación vacía por un tiempo que no pudo medir, intentando respirar a través del dolor que le oprimía el pecho como un tornillo de banco. Caminó por la casa vacía, cada habitación haciendo eco de sus pasos. Estaba limpia, organizada, exactamente como Elena la había dejado. Pero estaba muerta. La vida que ella había traído, los pequeños detalles que habían transformado esa estructura en un hogar, todo eso se había ido con ella. Tomás volvió a ser un fantasma, habitando una casa fantasma. Los días siguientes se arrastraron como años. Tomás dejó de comer bien, preparando solo lo mínimo para sobrevivir. Dejó de afeitarse, su barba creciendo irregular y desordenada. Trabajaba hasta que el cuerpo le gritaba que descansara. Luego caía en la cama, exhausto, solo para despertarse unas horas después, con el pecho doliéndole y la mente llena de arrepentimientos. Pedro apareció al final de la primera semana, encontrando a Tomás en el granero, visiblemente borracho en plena tarde. El viejo peón miró a su alrededor, notando las botellas vacías, el estado lamentable de su patrón, y negó con la cabeza con disgusto. «Muchacho, eres un maldito idiota», dijo Pedro sin ceremonias, quitándole la botella de la mano a Tomás y arrojándola lejos. Tomás levantó sus ojos rojos e inyectados hacia él. «Vete, Pedro», murmuró, intentando levantarse y tropezando. «No estoy de humor para sermones». Pero Pedro no se movió. El viejo conocía a Tomás desde que era un niño.
Había trabajado para su padre antes que para él. Había visto a Tomás casarse con Margarita. Le había sostenido la mano cuando ella murió. Y no se iba a quedar de brazos cruzados viendo al muchacho destruirse de nuevo. Esa mujer te miraba como si fueras la luna y las estrellas juntas, dijo Pedro, su voz áspera pero no sin amabilidad. Y la dejaste ir porque tenías miedo. Tomás intentó interrumpir, pero Pedro levantó una mano. No me vengas con excusas. Los vi a los dos juntos. Vi cómo te miraba. Vi cómo la mirabas cuando creías que nadie te veía. No lo entiendes, logró decir Tomás, su voz quebrándose. No puedo pasar por eso de nuevo. No puedo amar y perder. No puedo. Pedro se arrodilló frente a él, obligando a Tomás a mirarlo. ¿Crees que le fallaste a Margaritas?, preguntó. Tal vez sí, todos le fallamos a las personas que amamos de alguna manera, pero dejar que Elena se fuera, hacerle creer que no tenía valor, que no era digna de ser amada por unas cicatrices en la piel, eso sí es fallar. Ese es el verdadero fracaso, Tomás. Las palabras golpearon a Tomás como latigazos. Pedro continuó, implacable. Margarita murió. No tuviste elección en eso. Pero Elena está viva en algún lugar, probablemente pensando que no es lo suficientemente buena para ser amada. Y tú tienes elección sobre eso. Todavía puedes hacer lo correcto. Tomás se cubrió el rostro con las manos. Le dije cosas terribles. Le dejé creer que me arrepentía, que ella era un error. ¿Cómo voy a arreglar eso? Su voz era solo un susurro roto. Empiezas por ir a buscarla. Pedro se levantó tirando de Tomás para que se levantara también. Y le dices la verdad, no las medias verdades que te has estado diciendo a ti mismo, sino la verdad completa, que estás enamorado de ella y que tenías demasiado miedo para admitirlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Enamorado. Tomás no se había permitido pensar así. Pero en cuanto Pedro lo dijo, supo que era verdad. Estaba enamorado de Elena, de su fuerza, de su dignidad, de la forma en que se negaba a doblegarse a pesar de todas las razones que tenía para hacerlo. No sé dónde está, dijo Tomás, comenzando a recuperar la sobriedad, el pánico reemplazando a la embriaguez. Silver Creek no es tan grande, respondió Pedro. Alguien sabrá, pero tienes que hacerlo bien, muchacho, no con más miedo y vacilación. Con la verdad, con valentía. Tomás pasó esa noche despierto. Se bañó, se afeitó, se puso su mejor ropa. Ensayó lo que diría. Luego desechó el ensayo. No había un guión para esto. Solo había una verdad cruda y aterradora, pero real. Al amanecer, montó a caballo y se dirigió a Silver Creek. El pequeño pueblo estaba despertando cuando llegó. Los comerciantes abrían sus puertas. Las mujeres barrían las banquetas. Tomás preguntó en la pensión, en el almacén, en la iglesia. Fue la esposa del pastor quien finalmente le dio la información. La señorita de las cicatrices está en la pensión de la viuda Marta. Habitación 3, dijo la mujer, con los ojos brillando de curiosidad. Pero, señor Anderson, está haciendo arreglos para irse en el carruaje del lunes. Se va al este, por lo que oí. Tomás sintió que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Era sábado. Tenía 2 días. 2 días para hacer lo que debería haber hecho semanas atrás. 2 días para ser honesto, para ser valiente, para ser el hombre que Elena merecía que fuera. Pero cuando Tomás tocó a la puerta de la habitación 3 de la pensión, no hubo respuesta. La viuda Marta le dijo que Elena había salido temprano, pero no sabía a dónde. Tomás pasó el resto del sábado buscándola por el pequeño pueblo, pero Elena parecía haber desaparecido. Cayó la noche y no tuvo más opción que volver a la hacienda, planeando regresar temprano el domingo. Pero durante la noche, sin dormir, una idea tomó forma en su mente, una idea aterradora y perfecta. Si no podía encontrar a Elena a solas, entonces haría que todo el pueblo la oyera.
Haría su declaración donde todos pudieran ver, donde no hubiera duda de lo que sentía, donde Elena supiera, sin sombra de duda, que no lo impulsaba la obligación o la lástima, sino una elección libre y completa. El domingo por la mañana, la iglesia de Silver Creek se llenó como siempre. Era una congregación pequeña pero devota, rostros familiares llenando los bancos de madera. Elena estaba allí, sentada sola en el último banco, con su chal cubriéndola por completo, intentando volverse invisible. Había ido porque no sabía qué más hacer en su último domingo en ese pueblo antes de partir para siempre. El sermón había comenzado cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Todas las cabezas se giraron. Thomas Anderson estaba allí, vestido con su mejor traje, negro, el sombrero en las manos, afeitado, con los ojos claros y determinados. Se detuvo por un momento, dejando que sus ojos se ajustaran a la luz más tenue del interior de la iglesia. Cuando vio a Elena en el fondo, sus ojos se abrieron de par en par. Estaba medio levantada, como lista para huir. El pastor había dejado de hablar, con la boca abierta en shock. 50 personas miraban entre Tomás y el pastor, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Tomás comenzó a caminar por el pasillo central. Sus pasos resonaban con fuerza en el silencio absoluto. Cada par de ojos estaba fijo en él. No miró a ninguno. Sus ojos estaban fijos en Elena, solo en Elena. Tomás se detuvo frente al banco donde estaba Elena y el mundo entero pareció contener la respiración. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, las lágrimas ya formándose, su cuerpo tenso como si estuviera lista para correr. Pero no corrió. Algo en la mirada de él la mantuvo allí, congelada, esperando. Elena Santos. Su voz era clara, firme, proyectándose por toda la iglesia. Todos oyeron, todo el pueblo era testigo. «Soy un cobarde y un tonto». Elena se cubrió la boca con la mano, un sollozo escapándose. Murmullos comenzaron entre la congregación, pero Tomás los ignoró por completo. Tenía miedo de volver a amar, porque pensaba que amar significaba perder. Dio un paso más cerca, bajando al pasillo donde ella estaba. Tenía miedo de que si me permitía sentir algo real por ti, el destino me castigaría llevándote a ti también. Así que dudé, retrocedí, y con eso te lastimé de la peor manera posible. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena ahora, bajando por ambos lados, por el lado liso y por el lado marcado. «No me debes nada», susurró, pero en la iglesia silenciosa todos la oyeron. Tomás negó con la cabeza. «Me lo debo a mí mismo. La verdad, el valor, la oportunidad de ser feliz de nuevo». Se arrodilló frente a ella, allí mismo, en el pasillo de la iglesia, frente a todo el pueblo de Silver Creek. Un hombre rico y respetado, arrodillado ante una mujer que la sociedad había juzgado indigna. «No me arrepiento ni un momento desde que bajaste de ese carruaje». Tomó las manos de ella entre las suyas, sosteniéndolas con firmeza cuando ella intentó apartarlas. «Transformaste mi casa en un hogar. Me recordaste que todavía estaba vivo, que todavía era capaz de sentir, de reír, de querer despertarme por la mañana. Me hiciste querer ser un hombre mejor». Su voz se quebró por la emoción. «Y te dejé ir porque fui débil, porque elegí el miedo en lugar del valor». Un hombre se levantó en los bancos de adelante. Era un hacendado rico de la región, conocido por su prejuicio y crueldad. «Anderson, te estás humillando», comenzó a decir, su tono de voz cargado de desdén. «Por una mujer a la que amo», lo cortó Tomás, su voz como un trueno, diciendo finalmente las palabras que había ocultado durante tanto tiempo. «Por una mujer que es más valiente que cualquiera en esta iglesia, incluyéndome a mí». Se giró de nuevo hacia Elena, ignorando los murmullos de asombro que recorrieron la congregación. «Sobreviviste a algo terrible y seguiste adelante. No dejaste que el dolor te rompiera.
No dejaste que el juicio de los demás definiera tu valor. Tomás se levantó, tirando de Helena suavemente para que se pusiera de pie también. La giró para que mirara a la congregación, poniéndose a su lado, sosteniendo su mano. ¿Quieren juzgar sus? Entonces juzguen las mías primero. Se golpeó el pecho. Pasé 3 años muerto por dentro, desperdiciando la vida que se me dio. Me escondí del dolor y lo llamé protección. Construí muros y lo llamé fuerza. Miró alrededor de la iglesia, su mirada encontrando cada par de ojos. Ella tuvo el valor de esperar cuando yo me rendí. Tuvo el valor de abrir su corazón, aún sabiendo que podría romperse de nuevo. Eso la hace más valiente de lo que yo jamás he sido. La mano de Helena apretó y cuando Tomás la miró, vio que su rostro, aunque mojado de lágrimas, mostraba la primera chispa de esperanza real que había visto en días. «Me lastimaste», dijo Helena en voz baja, pero en la iglesia silenciosa, su voz llegó a todos los rincones. «Me dejaste creer que no era suficiente, que mis cicatrices me hacían indigna de amor». Tomás se giró completamente hacia ella, usando su mano libre para tocarle el rostro, trazando las cicatrices con dedos amables. «Lo sé, y pasaré el resto de mi vida compensándolo, si me dejas». Se inclinó, apoyando su frente contra la de ella. «Te lo pido, no como una obligación, no como caridad, sino como un hombre que ama a su mujer desesperadamente. Vuelve a casa conmigo. Déjame demostrarte que no soy el cobarde que fui esa noche». Helena lo miró a los ojos por un largo momento. Tomás vio el instante exacto en que decidió creer. Decidió darle una segunda oportunidad. Decidió darles a ambos una segunda oportunidad. «Tengo miedo, Tomás», confesó, su voz quebrándose. «Tengo mucho miedo de creer y ser destrozada de nuevo». «Yo también tengo miedo», admitió Tomás, su propia voz ronca de emoción. «Entonces, tengamos miedo juntos. Seamos valientes juntos. Construyamos algo juntos. Cicatriz por cicatriz, día a día». Sonrió a través de sus propias lágrimas. «Porque la verdad es que eres la persona más hermosa que he conocido. No a pesar de las cicatrices, sino incluyéndolas. Porque demuestran que luchaste, que sobreviviste, que te negaste a rendirte. ¿Te está gustando esta historia? Entonces deja tu me gusta en el video y respóndeme aquí en los comentarios. ¿Podrías perdonar a alguien que te ha herido profundamente, como Tomás hirió a Helena? Tu opinión es muy importante para esta comunidad». Helena cerró los ojos, las lágrimas cayendo. Cuando los abrió de nuevo, había una decisión allí, una elección consciente de confiar, de arriesgarse, de intentarlo de nuevo. Se giró hacia la congregación, quitándose por completo el chal que le cubría la cabeza. Dejó que todos vieran sus cicatrices claramente, sin vergüenza, sin esconderse. «Entonces, vamos a casa», dijo, su voz firme. «Tomás, vamos a nuestra casa». Tomás la atrajo en un abrazo apretado, enterrando el rostro en su cabello, su cuerpo sacudido por sollozos de alivio. La congregación se quedó en un silencio de asombro por un momento. Luego, sorprendentemente, alguien comenzó a aplaudir. Era Pedro, que había entrado por la puerta trasera y estaba apoyado en la pared. En la noche, el viejo peón aplaudía con fuerza, una amplia sonrisa en su rostro arrugado. Lentamente, otros se unieron a él. No todos, pero suficientes. El pastor, visiblemente emocionado, comenzó a aplaudir también. Su esposa, con lágrimas en los ojos, hizo lo mismo. Hubo quienes permanecieron sentados, con los rostros cerrados en desaprobación. Pero Tomás y Helena ya no los miraban. Se miraban el uno al otro, y en su mirada había una promesa. La promesa de nuevos comienzos, de segundas oportunidades, de un amor elegido conscientemente a pesar del miedo. Tomás entrelazó sus dedos con los de ella y la guió fuera de la iglesia. La luz del sol los recibió afuera, brillante y cálida. Un domingo perfecto de primavera en Durango. La ayudó a subir a su carreta, luego se sentó a su lado,
tomando las riendas con una mano mientras mantenía la otra sosteniendo la de ella. «Vamos a casa», repitió las palabras de ella, pero ahora significaban algo completamente nuevo. Ya no era un lugar de soledad y silencio, sino un hogar construido por dos personas que eligieron el valor en lugar del miedo, que eligieron el amor en lugar de la protección, que se eligieron el uno al otro con todas sus cicatrices, visibles e invisibles. Mientras la carreta se alejaba de Silver Creek, Elena apoyó la cabeza en el hombro de Tomás. El futuro todavía era incierto, todavía había miedo, todavía había cicatrices que necesitarían tiempo para sanar por completo. Pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían algo que habían olvidado cómo se sentía: esperanza. Una esperanza verdadera y sólida, construida no en fantasías o ilusiones, sino en la elección consciente de dos personas de enfrentar la vida juntas. El sol de la tarde pintaba el cielo de dorado mientras seguían por el camino que llevaba a la hacienda Anderson, a su casa, a su futuro. Y aunque ninguno de los dos podía ver lo que vendría, sabían una cosa con certeza: no lo enfrentarían solos. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no solo de la casa que Elena siguió transformando en un hogar, sino de la confianza, de la intimidad, de un amor que se hacía más profundo y verdadero con cada día que pasaba. Tomás ya no dormía solo en la gran habitación. Elena se mudó allí, llevando sus pocas cosas, incluida la tela azul, que finalmente se convirtió en el vestido más hermoso que jamás había poseído. Hubo noches difíciles, cuando los viejos miedos volvían. Noches en que Elena se despertaba de repente, tocándose las cicatrices, asegurándose de que todavía estaba allí, de que aquello no era un sueño. Noches en que Tomás la tranquilizaba, susurrándole en la oscuridad que era hermosa, que era amada, que nunca más tendría que dudarlo. Y hubo noches en que era Tomás quien se despertaba con pesadillas sobre la pérdida, sobre la muerte, sobre la soledad. Y era Elena quien lo sostenía, recordándole que estaba viva, que estaba allí, que no se iría a ninguna parte. Aprendieron que amar no era la ausencia de miedo, sino la elección de ser valiente a pesar de él. Aprendieron que las cicatrices, tanto físicas como emocionales, no disminuían el valor de una persona, sino que contaban historias de supervivencia y fuerza. Aprendieron que un hogar no se construía en días o semanas, sino en momentos compartidos, en vulnerabilidades expuestas, en elecciones diarias de quedarse y luchar por lo que habían construido juntos. El verano llegó en su plenitud, trayendo calor y crecimiento. El jardín que habían plantado juntos estalló en colores y vida. Tomates rojos y gordos colgaban de las enredaderas. Los frijoles trepaban por las estacas que Tomás había construido. Las calabazas se extendían por el suelo fértil. Era una abundancia que reflejaba lo que estaba sucediendo dentro de la casa, dentro de sus corazones. Pedro visitaba con más frecuencia ahora, siempre con una sonrisa discreta cuando veía a Tomás y a Elena trabajando codo con codo. El viejo nunca dijo, «te lo dije», pero sus ojos brillaban de satisfacción cada vez que veía a su patrón verdaderamente feliz por primera vez en años. La ciudad de Silver Creek también cambió lentamente su actitud. Algunas personas nunca los aceptaron, por supuesto. Siempre habría quienes juzgaran, quienes susurraran, quienes no pudieran ver más allá de las apariencias. Pero muchos otros comenzaron a ver lo que Pedro siempre supo, lo que Tomás aprendió a ver. Elena era una mujer de una fuerza extraordinaria, de una dignidad inquebrantable, de una bondad que persistía a pesar de todas las razones que tenía para ser amarga. Las jóvenes del pueblo comenzaron a pedirle consejos a Elena sobre jardinería, sobre administración del hogar. El pastor y su esposa los visitaron, trayendo un pastel y una conversación sincera. Incluso algunos de los que habían juzgado más duramente
comenzaron a saludar cuando los veían en el pueblo los sábados, Tomás y Elena, tomados de la mano, sin ocultar nada. Una tarde de agosto, Elena estaba en la cocina preparando conservas cuando Tomás entró desde el campo. Estaba sucio de tierra, sudado, exhausto por un largo día de trabajo, pero cuando vio a Elena allí, con el cabello recogido en un moño desordenado, el delantal manchado de mermelada de fresa, tarareando esa melodía que él amaba, su corazón se llenó hasta casi desbordarse. Se acercó por detrás, rodeándola con los brazos, sin importarle la suciedad que mancharía también el delantal de ella. Elena se apoyó en él con un suspiro de satisfacción, soltando la cuchara de madera que sostenía. «Hueles a caballo», dijo, pero se reía, girándose en sus brazos para mirarlo. Tomás sonrió, esa sonrisa amplia y verdadera que ahora le salía tan fácilmente. «¿Y tú tienes mermelada en la cara?», señaló, limpiando una mancha de su mejilla, del lado marcado por las cicatrices que ahora tocaba sin pensar, de forma natural, con amor. Elena capturó su mano, besándole la palma, sus ojos oscuros brillando de felicidad. «Thomas Anderson, me has hecho la mujer más feliz de Durango», susurró. Tomás la atrajo más cerca, apoyando su frente contra la de ella en ese gesto que se había vuelto tan familiar, tan íntimo. «Elena Anderson, me salvaste de una vida que no valía la pena vivir», respondió, usando el apellido de ella, el nombre que ahora compartían oficialmente, legítimamente. Habían renovado sus votos en la iglesia unas semanas después de ese domingo dramático, esta vez con ambos queriendo estar allí, ambos eligiendo conscientemente al otro. Esa noche se sentaron en la galería como hacían casi todas las noches. Ahora, la misma galería donde casi se habían besado meses antes, donde Tomás había dudado y casi lo había perdido todo. Pero ahora no había vacilación. Sus dedos estaban entrelazados, sus hombros se tocaban y el silencio entre ellos era cómodo, lleno de una comprensión mutua. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía. Primero una, luego otra, luego cientos, miles, una infinidad de luces en el cielo de Durango. Una suave brisa soplaba, trayendo olor a tierra húmeda y a flores silvestres. «Tomás», comenzó Elena, su voz suave pero cargada de significado, «hay algo que necesito decirte». Tomás se giró para mirarla, viendo algo en sus ojos que hizo que su corazón se acelerara. «Elena, ¿qué es?». Ella tomó su mano y la puso sobre su vientre. «Todavía no hay nada que sentir, pero en unos meses lo habrá». Tomás se quedó completamente inmóvil, su cerebro tardando un momento en procesar lo que estaba diciendo. Cuando lo entendió, abrieron de par en par, llenándose de lágrimas. «¿Estás segura?». Su voz salió apenas como un susurro áspero. Elena asintió, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. «El médico lo confirmó cuando fui al pueblo la semana pasada. Quería estar segura antes de decírtelo». Tomás la atrajo en un abrazo tan apretado que ella soltó una pequeña risa ahogada. Reía y lloraba al mismo tiempo, enterrando el rostro en su cabello, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo. Porque lo era. «Vamos a tener un bebé», dijo, maravillado, como si necesitara decir las palabras en voz alta para creerlo. Elena se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, viendo allí toda la alegría, todo el amor, toda la promesa de un futuro que ambos casi habían perdido por el miedo. «Vamos a tener una familia», corrigió, tocándole el rostro con amabilidad. «Una familia de verdad». Tomás la besó entonces larga y profundamente, poniendo todo el amor que sentía en ese beso. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían a través de las lágrimas. El futuro que se extendía ante ellos no sería perfecto. Habría desafíos, dificultades y momentos de duda, pero lo enfrentarían todo juntos, como habían aprendido a hacer.
juntos, con todas sus cicatrices, con todos sus miedos superados, con todo el amor que habían elegido construir a pesar de todas las razones para no intentarlo. La hacienda Anderson ya no era un lugar de soledad y silencio. Era un hogar lleno de vida, de amor, de esperanza. Era el lugar donde dos personas rotas habían encontrado la sanación la una en la otra, donde dos corazones asustados habían encontrado el valor, donde las cicatrices, en lugar de separar, se habían convertido en puentes que conectaban a dos almas que pertenecían juntas. Y mientras se sentaban en esa galería bajo el cielo estrellado de Durango, Tomás y Elena supieron que habían encontrado algo raro y precioso. No un amor de cuento de hadas sin problemas, sino un amor real, probado, elegido, conscientemente todos los días. Un amor que había sobrevivido al miedo, a la duda, al juicio de los demás. Un amor que duraría, no porque fuera fácil, sino porque ambos estaban dispuestos a luchar por él. Las luces de la casa brillaban detrás de ellos, cálidas y acogedoras. El suave viento traía promesas de mañanas mejores, y en el corazón de cada uno, donde antes solo había dolor y miedo, ahora florecía algo mucho más fuerte, un amor verdadero, una esperanza real, un futuro construido no a pesar de las cicatrices, sino con ellas, a través de ellas, honrándolas como parte del viaje que los había llevado hasta allí. Se quedaron allí hasta tarde, planeando el futuro, soñando juntos, seguros en el conocimiento de que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Y eso, se dieron cuenta, era todo lo que realmente importaba. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana. Tomás pasó esa noche despierto, se bañó, se afeitó, se puso su mejor ropa, ensayó lo que diría, luego desechó el ensayo. No había un guión para esto, solo había una verdad cruda y aterradora, pero real. Al amanecer, montó a caballo y se dirigió a Silver Creek. El pequeño pueblo estaba despertando cuando llegó. Los comerciantes abrían sus puertas, las mujeres barrían las banquetas. Tomás preguntó en la pensión, en el almacén, en la iglesia. Fue la esposa del pastor quien finalmente le dio la información. La señorita de las cicatrices está en la pensión de la viuda Marta. Habitación 3, dijo la mujer, con los ojos brillando de curiosidad. Pero, señor Anderson, está haciendo arreglos para irse en el carruaje del lunes. Se va al este, por lo que oí. Tomás sintió que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Era sábado. Tenía 2 días. 2 días para hacer lo que debería haber hecho semanas atrás. 2 días para ser honesto, para ser valiente, para ser el hombre que Elena merecía que fuera. Pero cuando Tomás tocó a la puerta de la habitación 3 de la pensión, no hubo respuesta. La viuda Marta le dijo que Elena había salido temprano, pero no sabía a dónde. Tomás pasó el resto del sábado buscándola por el pequeño pueblo, pero Elena parecía haber desaparecido. Cayó la noche y no tuvo más opción que volver a la hacienda, planeando regresar temprano el domingo. Pero durante la noche, sin dormir, una idea tomó forma en su mente. Una idea aterradora y perfecta. Si no podía encontrar a Elena a solas, entonces haría que todo el pueblo la oyera. Haría su declaración donde todos pudieran ver, donde no hubiera duda de lo que sentía, donde Elena supiera, sin sombra de duda, que no lo impulsaba la obligación o la lástima, sino una elección libre y completa. El domingo por la mañana, la iglesia de Silver Creek se llenó como siempre. Era una congregación pequeña pero devota, rostros familiares, llenando los bancos de madera. Elena estaba allí,
sentada sola en el último banco, con su chal cubriéndola por completo, intentando volverse invisible. Había ido porque no sabía qué más hacer en su último domingo en ese pueblo antes de partir para siempre. El sermón había comenzado cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Todas las cabezas se giraron. Thomas Anderson estaba allí, vestido con su mejor traje negro, el sombrero en las manos, afeitado, con los ojos claros y determinados. Se detuvo por un momento, dejando que sus ojos se ajustaran a la luz más tenue del interior de la iglesia. Cuando vio a Elena en el fondo, sus ojos se abrieron de par en par. Estaba medio levantada, como lista para huir. El pastor había dejado de hablar, con la boca abierta en shock. 50 personas miraban entre Tomás y el pastor, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Tomás comenzó a caminar por el pasillo central. Sus pasos resonaban con fuerza en el silencio absoluto. Cada par de ojos estaba fijo en él. No miró a ninguno. Sus ojos estaban fijos en Elena, solo en Elena. Tomás se detuvo frente al banco donde estaba Elena y el mundo entero pareció contener la respiración. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, las lágrimas ya formándose, su cuerpo tenso como si estuviera lista para correr. Pero no corrió. Algo en la mirada de él la mantuvo allí, congelada, esperando. Elena Santos. Su voz era clara, firme, proyectándose por toda la iglesia. Todos oyeron. Todo el pueblo era testigo. Soy un cobarde y un tonto. Elena se cubrió la boca con la mano, un sollozo escapándose. Murmullos comenzaron entre la congregación, pero Tomás los ignoró por completo. Tenía miedo de volver a amar, porque pensaba que amar significaba perder. Dio un paso más cerca, bajando al pasillo donde ella estaba. Tenía miedo de que si me permitía sentir algo real por ti, el destino me castigaría, llevándote a ti también. Así que dudé, retrocedí, y con eso te lastimé de la peor manera posible. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena ahora, bajando por ambos lados, por el lado liso y por el lado marcado. «No me debes nada», susurró. Pero en la iglesia silenciosa todos la oyeron. Tomás negó con la cabeza. «Me lo debo a mí mismo. La verdad, el valor, la oportunidad de ser feliz de nuevo». Se arrodilló frente a ella, allí mismo, en el pasillo de la iglesia, frente a todo el pueblo de Silver Creek. Un hombre rico y respetado, arrodillado ante una mujer que la sociedad había juzgado indigna. «No me arrepiento ni un momento desde que bajaste de ese carruaje». Tomó las manos de ella entre las suyas, sosteniéndolas con firmeza cuando ella intentó apartarlas. «Transformaste mi casa en un hogar. Me recordaste que todavía estaba vivo, que todavía era capaz de sentir, de reír, de querer despertarme por la mañana. Me hiciste querer ser un hombre mejor». Su voz se quebró por la emoción. «Y te dejé ir porque fui débil, porque elegí el miedo en lugar del valor». Un hombre se levantó en los bancos de adelante. Era un hacendado rico de la región, conocido por su prejuicio y crueldad. «Anderson, te estás humillando», comenzó a decir, su tono de voz cargado de desdén. «Por una mujer a la que amo», lo cortó Tomás, su voz como un trueno, diciendo finalmente las palabras que había ocultado durante tanto tiempo. «Por una mujer que es más valiente que cualquiera en esta iglesia, incluyéndome a mí». Se giró de nuevo hacia Elena, ignorando los murmullos de asombro que recorrieron la congregación. «Sobreviviste a algo terrible y seguiste adelante. No dejaste que el dolor te rompiera. No dejaste que el juicio de los demás definiera tu valor». Tomás se levantó, tirando de Elena suavemente para que se pusiera de pie también. La giró para que mirara a la congregación, poniéndose a su lado, sosteniendo su mano. «¿Quieren juzgar sus cicatrices? Entonces, juzguen las mías primero». Se golpeó el pecho.
Pasé 3 años muerto por dentro, desperdiciando la vida que se me dio. Me escondí del dolor y lo llamé protección. Construí muros y lo llamé fuerza. Miró alrededor de la iglesia, su mirada encontrando cada par de ojos. Ella tuvo el valor de esperar cuando yo me rendí. Tuvo el valor de abrir su corazón, aún sabiendo que podría romperse de nuevo. Eso la hace más valiente de lo que yo jamás he sido. La mano de Elena apretó la suya y, cuando Tomás la miró, vio que su rostro, aunque mojado de lágrimas, mostraba la primera chispa de esperanza real que había visto en días. «Me lastimaste», dijo Elena en voz baja, pero en la iglesia silenciosa, su voz llegó a todos los rincones. «Me dejaste creer que no era suficiente, que mis cicatrices me hacían indigna de amor». Tomás se giró completamente hacia ella, usando su mano libre para tocarle el rostro, trazando las cicatrices con dedos amables. «Lo sé, y pasaré el resto de mi vida compensándolo, si me dejas». Se inclinó, apoyando su frente contra la de ella. «Te lo pido no como una obligación, no como caridad, sino como un hombre que ama a su mujer desesperadamente. Vuelve a casa conmigo. Déjame demostrarte que no soy el cobarde que fui esa noche». Elena lo miró a los ojos por un largo momento. Tomás vio el instante exacto en que decidió creer. Decidió darle una segunda oportunidad. Decidió darles a ambos una segunda oportunidad. «Tengo miedo, Tomás», confesó, su voz quebrándose. «Tengo mucho miedo de creer y ser destrozada de nuevo». «Yo también tengo miedo», admitió Tomás, su propia voz ronca de emoción. «Entonces, tengamos miedo juntos. Seamos valientes juntos. Construyamos algo juntos. Cicatriz por cicatriz, día a día». Sonrió a través de sus propias lágrimas. «Porque la verdad es que eres la persona más hermosa que he conocido, no a pesar de las cicatrices, sino incluyéndolas, porque demuestran que luchaste, que sobreviviste, que te negaste a rendirte. ¿Te está gustando esta historia? Entonces deja tu like en el video y respóndeme aquí en los comentarios. ¿Podrías perdonar a alguien que te ha herido profundamente, como Tomás hirió a Elena? Tu opinión es muy importante para esta comunidad». Elena cerró los ojos, las lágrimas cayendo. Cuando los abrió de nuevo, había una decisión allí, una elección consciente de confiar, de arriesgarse, de intentarlo de nuevo. Se giró hacia la congregación, quitándose por completo el chal que le cubría la cabeza. Dejó que todos vieran sus cicatrices claramente, sin vergüenza, sin esconderse. «Entonces, vamos a casa», dijo, su voz firme. «Tomás, vamos a nuestra casa». Tomás la atrajo en un abrazo apretado, enterrando el rostro en su cabello, su cuerpo sacudido por sollozos de alivio. La congregación se quedó en un silencio de asombro por un momento. Luego, sorprendentemente, alguien comenzó a aplaudir. Era Pedro, que había entrado por la puerta trasera y estaba apoyado en la pared. El viejo peón aplaudía con fuerza, una amplia sonrisa en su rostro arrugado. Lentamente, otros se unieron a él. No todos, pero suficientes. El pastor, visiblemente emocionado, comenzó a aplaudir también. Su esposa, con lágrimas en los ojos, hizo lo mismo. Hubo quienes permanecieron sentados, con los rostros cerrados en desaprobación. Pero Tomás y Elena ya no los miraban. Se miraban el uno al otro, y en su mirada había una promesa. La promesa de nuevos comienzos, de segundas oportunidades, de un amor elegido conscientemente a pesar del miedo. Tomás entrelazó sus dedos con los de ella y la guió fuera de la iglesia. La luz del sol los recibió afuera, brillante y cálida. Un domingo perfecto de primavera en Durango. La ayudó a subir a su carreta. Luego se sentó a su lado, tomando las riendas con una mano mientras mantenía la otra sosteniendo la de ella. «Vamos a casa», repitió las palabras de ella, pero ahora significaban algo completamente nuevo. Ya no era un lugar de soledad y silencio,
sino un hogar construido por personas que eligieron el valor en lugar del miedo, que eligieron el amor en lugar de la protección, que se eligieron el uno al otro con todas sus cicatrices, visibles e invisibles. Mientras la carreta se alejaba de Silver Creek, Elena apoyó la cabeza en el hombro de Tomás. El futuro todavía era incierto, todavía había miedo, todavía había cicatrices que necesitarían tiempo para sanar por completo. Pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían algo que habían olvidado cómo se sentía: esperanza. Una esperanza verdadera y sólida, construida no en fantasías o ilusiones, sino en la elección consciente de dos personas de enfrentar la vida juntas. El sol de la tarde pintaba el cielo de dorado mientras seguían por el camino que llevaba a la hacienda Anderson, a su casa, a su futuro, y aunque ninguno de los dos podía ver lo que vendría, sabían una cosa con certeza: no lo enfrentarían solos. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no solo de la casa que Elena siguió, transformando en un hogar, sino de la confianza, de la intimidad, de un amor que se hacía más profundo y verdadero con cada día que pasaba. Tomás ya no dormía solo en la gran habitación. Elena se mudó allí, llevando sus pocas cosas, incluida la tela azul que finalmente se convirtió en el vestido más hermoso que jamás había poseído. Hubo noches difíciles, cuando los viejos miedos volvían, noches en que Elena se despertaba de repente, tocándose las cicatrices, asegurándose de que todavía estaba allí, de que aquello no era un sueño. Noches en que Tomás la tranquilizaba susurrándole en la oscuridad que era hermosa, que era amada, que nunca más tendría que dudarlo. Y hubo noches en que era Tomás quien se despertaba con pesadillas sobre la pérdida, sobre la muerte, sobre la soledad. Y era Elena quien lo sostenía, recordándole que estaba viva, que estaba allí, que no se iría a ninguna parte. Aprendieron que amar no era la ausencia de miedo, sino la elección de ser valiente a pesar de él. Aprendieron que las cicatrices, tanto físicas como emocionales, no disminuían el valor de una persona, sino que contaban historias de supervivencia y fuerza. Aprendieron que un hogar no se construía en días o semanas, sino en momentos compartidos, en vulnerabilidades expuestas, en elecciones diarias de quedarse y luchar por lo que habían construido juntos. El verano llegó en su plenitud, trayendo calor y crecimiento. El jardín que habían plantado juntos estalló en colores y vida. Tomates rojos y gordos colgaban de las enredaderas. Los frijoles trepaban por las estacas que Tomás había construido. Las calabazas se extendían por el suelo fértil. Era una abundancia que reflejaba lo que estaba sucediendo dentro de la casa, dentro de sus corazones. Pedro visitaba con más frecuencia ahora, siempre con una sonrisa discreta cuando veía a Tomás y a Elena trabajando codo con codo. El viejo nunca dijo: «Te lo dije», pero sus ojos brillaban de satisfacción cada vez que veía a su patrón verdaderamente feliz por primera vez en años. La ciudad de Silver Creek también cambió lentamente su actitud. Algunas personas nunca los aceptaron, por supuesto. Siempre habría quienes juzgaran, quienes susurraran, quienes no pudieran ver más allá de las apariencias. Pero muchos otros comenzaron a ver lo que Pedro siempre supo, lo que Tomás aprendió a ver. Elena era una mujer de una fuerza extraordinaria, de una dignidad inquebrantable, de una bondad que persistía a pesar de todas las razones que tenía para ser amarga. Las jóvenes del pueblo comenzaron a pedirle consejos a Elena sobre jardinería, sobre administración del hogar. El pastor y su esposa los visitaron, trayendo un pastel y una conversación sincera. Incluso algunos de los que habían juzgado más duramente comenzaron a saludar cuando los veían en el pueblo los sábados. Tomás y Elena, tomados de la mano, sin ocultar nada. Una tarde de agosto,
Elena estaba en la cocina preparando conservas cuando Tomás entró desde el campo. Estaba sucio de tierra, sudado, exhausto por un largo día de trabajo. Pero cuando vio a Elena allí, con el cabello recogido en un moño desordenado, el delantal manchado de mermelada de fresa, tarareando esa melodía que él amaba, su corazón se llenó hasta casi desbordarse. Se acercó por detrás, rodeándola con los brazos, sin importarle la suciedad que mancharía también el delantal de ella. Elena se apoyó en él con un suspiro de satisfacción, soltando la cuchara de madera que sostenía. «Hueles a caballo», dijo, pero se reía, girándose en sus brazos para mirarlo. Tomás sonrió, esa sonrisa amplia y verdadera que ahora le salía tan fácilmente. «¿Y tú tienes mermelada en la cara?», señaló, limpiando una mancha de su mejilla, del lado marcado por las cicatrices que ahora tocaba sin pensar, de forma natural, con amor. Elena capturó su mano, besándole la palma, sus ojos oscuros brillando de felicidad. «Tomás Anderson, me has hecho la mujer más feliz de Durango», susurró. Tomás la atrajo más cerca, frente contra apoyando la de ella en ese gesto que se había vuelto tan familiar, tan íntimo. «Elena Anderson, me salvaste de una vida que no valía la pena vivir», respondió, usando el apellido de ella, el nombre que ahora compartían oficialmente, legítimamente. Habían renovado sus votos en la iglesia unas semanas después de ese domingo dramático, esta vez con ambos queriendo estar allí, ambos eligiendo conscientemente al otro. Esa noche se sentaron en la galería como hacían casi todas las noches. Ahora, la misma galería donde casi se habían besado meses antes, donde Tomás había dudado y casi lo había perdido todo. Pero ahora no había vacilación. Sus dedos estaban entrelazados, sus hombros se tocaban, y el silencio entre ellos era cómodo, lleno de una comprensión mutua. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía, primero una, luego otra, luego cientos, miles, una infinidad de luces en el cielo de Durango. Una suave brisa soplaba, trayendo el olor a tierra húmeda y a flores silvestres. «Tomás», comenzó Elena, su voz suave pero cargada de significado. «Hay algo que necesito decirte». Tomás se giró para mirarla, viendo algo en sus ojos que hizo que su corazón se acelerara. «Elena, ¿qué es?». Ella tomó su mano y la puso sobre su vientre. «Todavía no hay nada que sentir, pero en unos meses lo habrá». Tomás se quedó completamente inmóvil, su cerebro tardando un momento en procesar lo que estaba diciendo. Cuando lo entendió, sus ojos se abrieron de par en par, llenándose de lágrimas. «¿Estás segura?». Su voz salió apenas como un susurro áspero. Elena asintió, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. «El médico lo confirmó cuando fui al pueblo la semana pasada. Quería estar segura antes de decírtelo». Tomás la atrajo en un abrazo tan apretado que ella soltó una pequeña risa ahogada. Reía y lloraba al mismo tiempo, enterrando el rostro en su cabello, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo, porque lo era. «Vamos a tener un bebé», dijo, maravillado, como si necesitara decir las palabras en voz alta para creerlo. Elena se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, viendo allí toda la alegría, todo el amor, toda la promesa de un futuro que ambos casi habían perdido por el miedo. «Vamos a tener una familia», corrigió tocándole el rostro con amabilidad. «Una familia de verdad». Tomás la besó entonces, larga y profundamente, poniendo todo el amor que sentía en ese beso. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían a través de el futuro que se extendía ante ellos. No sería perfecto, habría desafíos, dificultades y momentos de duda, pero lo enfrentarían todo juntos, como habían aprendido a hacer, juntos, con todas sus cicatrices, con todos sus miedos superados, con todo el amor que habían elegido construir, a pesar de todas las razones para no intentarlo. La hacienda Anderson ya no era un lugar de soledad y silencio. Era un hogar lleno de vida, de amor,
de esperanza. Era el lugar donde dos personas habían encontrado la sanación, la una en la otra, donde dos corazones asustados habían encontrado el valor, donde las cicatrices, en lugar de separar, se habían convertido en puentes que conectaban a dos almas que pertenecían juntas. Y mientras se sentaban en esa galería, bajo el cielo estrellado de Durango, Tomás y Elena supieron que habían encontrado algo raro y precioso. No un amor de cuento de hadas sin problemas, sino un amor real, probado, elegido conscientemente todos los días. Un amor que había sobrevivido al miedo, a la duda, al juicio de los demás. Un amor que duraría no porque fuera fácil, sino porque ambos estaban dispuestos a luchar por él. Las luces de la casa brillaban detrás de ellos, cálidas y acogedoras. El suave viento traía promesas de mañanas mejores, y en el corazón de cada uno, donde antes solo había dolor y miedo, ahora florecía algo mucho más fuerte, un amor verdadero, una esperanza real, un futuro construido no a pesar de las cicatrices, sino con ellas, a través de ellas, honrándolas como parte del viaje que los había llevado hasta allí. Se quedaron allí hasta tarde, planeando el futuro, soñando juntos, seguros en el conocimiento de que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Y eso, se dieron cuenta, era todo lo que realmente importaba. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no solo de la casa que Elena siguió transformando en un hogar, sino de la confianza, de la intimidad, de un amor que se hacía más profundo y verdadero con cada día que pasaba. Tomás ya no dormía solo en la gran habitación. Elena se mudó allí, llevando sus pocas cosas, incluida la tela azul, que finalmente se convirtió en el vestido más hermoso que jamás había poseído. Hubo noches difíciles, cuando los viejos miedos volvían. Noches en que Elena se despertaba de repente, tocándose las cicatrices, asegurándose de que todavía estaba allí, de que aquello no era un sueño. Noches en que Tomás la tranquilizaba, susurrándole en la oscuridad que era hermosa, que era amada, que nunca más tendría que dudarlo. Y hubo noches en que era Tomás quien se despertaba con pesadillas sobre la pérdida, sobre la muerte, sobre la soledad, y era Elena quien lo sostenía, recordándole que estaba viva, que estaba allí, que no se iría a ninguna parte. Aprendieron que amar no era la ausencia de miedo, sino la elección de ser valiente a pesar de él. Aprendieron que las cicatrices, tanto físicas como emocionales, no disminuían el valor de una persona, sino que contaban historias de supervivencia y fuerza. Aprendieron que un hogar no se construía en días o semanas, sino en momentos compartidos, en vulnerabilidades expuestas, en elecciones diarias de quedarse y luchar por lo que habían construido juntos. El verano llegó en su plenitud, trayendo calor y crecimiento. El jardín que habían plantado juntos estalló en colores y vida. Tomates rojos y gordos colgaban de las enredaderas. Los frijoles trepaban por las estacas que Tomás había construido. Las calabazas se extendían por el suelo fértil. Era una abundancia que reflejaba lo que estaba sucediendo dentro de la casa, dentro de sus corazones. Pedro visitaba con más frecuencia ahora, siempre con una sonrisa discreta, cuando veía a Tomás y a Elena trabajando codo con codo. El viejo nunca dijo «te lo dije», pero sus ojos brillaban de satisfacción cada vez que veía a su patrón verdaderamente feliz por primera vez en años. La ciudad de Silver Creek también cambió lentamente su actitud. Algunas personas nunca los aceptaron, por supuesto. Siempre habría quienes juzgaran, quienes susurraran, quienes no pudieran ver más allá de las apariencias. Pero muchos otros comenzaron a ver lo que Pedro siempre supo, lo que Tomás aprendió a ver. Elena era una mujer de una fuerza extraordinaria, de una dignidad inquebrantable, de una bondad que persistía a pesar de todas las razones que tenía para ser amarga.
Las jóvenes del pueblo comenzaron a pedirle consejos a Helena sobre jardinería, sobre administración del hogar. El pastor y su esposa los visitaron, trayendo un pastel y una conversación sincera. Incluso algunos de los que habían juzgado más duramente comenzaron a saludar cuando los veían en el pueblo los sábados, Tomás y Helena, tomados de la mano sin ocultar nada. Una tarde de agosto, Helena estaba en la cocina preparando conservas cuando Tomás entró desde el campo. Estaba sucio de tierra, sudado, exhausto por un largo día de trabajo. Pero cuando vio a Helena allí, con el cabello recogido en un moño desordenado, el delantal manchado de mermelada de fresa, tarareando esa melodía que él amaba, su corazón se llenó hasta casi desbordarse. Se acercó por detrás, rodeándola con los brazos, sin importarle la suciedad que mancharía también el delantal de ella. Helena se apoyó en él con un suspiro de satisfacción, soltando la cuchara de madera que sostenía. «Hueles a caballo», dijo, pero se reía, girándose en sus brazos para mirarlo. Tomás sonrió, esa sonrisa amplia y verdadera. Ahora le salía tan fácilmente. «¿Y tú tienes mermelada en la cara?», señaló, limpiando una mancha de su mejilla, del lado marcado por las cicatrices que ahora tocaba sin pensar, de forma natural, con amor. Helena capturó su mano, besándole la palma, sus ojos oscuros brillando de felicidad. «Thomas Anderson, me has hecho la mujer más feliz de Durango», susurró. Tomás la atrajo más cerca, apoyando su frente contra la de ella en ese gesto que se había vuelto tan familiar, tan íntimo. «Helena Anderson, me salvaste de una vida que no valía la pena vivir», respondió, usando el apellido de ella, el nombre que ahora compartían oficialmente, legítimamente. Habían renovado sus votos en la iglesia unas semanas después de ese domingo dramático, esta vez con ambos queriendo estar allí, ambos eligiendo conscientemente al otro. Esa noche, se sentaron en la galería como hacían casi todas las noches. Ahora, la misma galería donde casi se habían besado meses antes, donde Tomás había dudado y casi lo había perdido todo, pero ahora no había vacilación. Sus dedos estaban entrelazados, sus hombros se tocaban y el silencio entre ellos era cómodo, lleno de una comprensión mutua. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía, primero una, luego otra, luego cientos, miles, una infinidad de luces en el cielo de Durango. Una suave brisa soplaba, trayendo el olor a tierra húmeda y a flores silvestres. «Tomás», comenzó Helena, su voz suave pero cargada de significado, «hay algo que necesito decirte». Tomás se giró para mirarla, viendo algo en sus ojos que hizo que su corazón se acelerara. «Helena, ¿qué es?». Ella tomó su mano y la puso sobre su vientre. «Todavía no hay nada que sentir, pero en unos meses lo habrá». Tomás se quedó completamente inmóvil, su cerebro tardando un momento en procesar lo que estaba diciendo. Cuando lo entendió, sus ojos se abrieron de par en par, llenándose de lágrimas. «¿Estás segura?». Su voz salió apenas como un susurro áspero. Helena asintió, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. «El médico lo confirmó cuando fui al pueblo la semana pasada. Quería estar segura antes de decírtelo». Tomás la atrajo en un abrazo tan apretado que ella soltó una pequeña risa ahogada. Reía y lloraba al mismo tiempo, enterrando el rostro en su cabello, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo, porque lo era. «Vamos a tener un bebé», dijo maravillado, como si necesitara decir las palabras en voz alta para creerlo. Helena se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, viendo allí toda la alegría, todo el amor, toda la promesa de un futuro que ambos casi habían perdido por el miedo. «Vamos a tener una familia», corrigió, tocándole el rostro con amabilidad. «Una familia de verdad. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza».
Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,